Este es el quinto seminario, la quinta sesión del Seminario de Salud Mental Global que realiza el Medical Anthropology Research Center junto con el ICERS. Es un seminario conjunto, ya estamos en la quinta sesión. Hoy tenemos el placer, y para mí es un honor, presentar la ponencia y al ponente de hoy. La ponencia lleva el título de Silencio y Sufrimiento Social, una etnografía de adolescentes que padecen bullying. Y el ponente es José Ignacio Lavín Cárcova, investigador en el programa de doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización de la UNED. Es también máster en Investigación Antropológica y sus aplicaciones por la misma universidad. Y también licenciado en Antropología Social y Cultural, de nuevo por la UNED. Asimismo, es diplomado en Enfermería por la Universidad de Cantabria. Ha dirigido el curso de verano de la Universidad de Cantabria de Investigación Cualitativa en Salud, desde la reflexión a la acción, durante los años 2015 y 2016, me consta que con notable éxito, y es ponente de la actividad formativa Investigación-Acción Comunitaria para Enfermos Crónicos y Cuidadores, organizado por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Esta actividad es del año 2017. Bien, nos ha traído una publicación muy interesante, reciente, en la revista de Antropología Social, que lleva un título, si no el mismo, creo que es semejante, Silencio y Sufrimiento Social, ¿sí? Una etnografía de adolescentes que padecen bullying. Creo que es una oportunidad muy interesante para todas y para todos para reflexionar sobre lo que él nos trae. El bullying es una temática que desafía muchas cuestiones, desafía, por ejemplo, los procesos de diagnóstico, desafía la atención a un fenómeno como este, que en el fondo es un maltrato estructural. Desafía también a cuestiones que tienen que ver con las epistemologías, ¿no? Cómo abordar el bullying desde una epistemología más individualista, más propia de las ciencias sociales. También los dilemas éticos, ¿no?, que suscita y que todos podemos más o menos intuir antes de escuchar a José Ignacio. Pero dejemos a él que nos explique durante un tiempo prudencial, 45 minutos, 50 minutos, o lo que consideres. Menos, seguramente va a ser menos. Sí. Y después, seguidamente, vamos a abrir un debate al respecto de esa temática, donde, bueno, esperamos la participación de todas y todos vosotros. Se me olvidó decir que esta es creo que no lo he dicho, la última sesión antes del verano, de este verano que parece que se ha adelantado, y la idea es proseguir posteriormente, iniciado el curso académico en septiembre o quizás en octubre, este ciclo de sesiones que conforman el Seminario de Salud Mental Global. Pues José Ignacio, adelante, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Ángel por la invitación a participar en este foro. También me gustaría dar las gracias a mi otro codirector de tesis, a Ángel Díaz de Rada, por el trabajo de modelado que está haciendo conmigo, que no ha podido estar hoy presente. Bueno, como os ha dicho Ángel, pues soy investigador en el programa de doctorado de Diversidad, Subjetividad y Socialización de la UNED. Y aparte de esto, pues bueno, tengo una experiencia en el ámbito sanitario de más de 20 años de trabajo como enfermero. Como estáis viendo, os voy a dar la sesión con diapositivas. No sé si será muy común, pero bueno, de esta forma es más ameno tanto para vosotros como para mí, en este caso. Y creo que, bueno, para poder ilustrar lo que traigo esta tarde, traigo unas pocas diapositivas. Como refleja el cartel del seminario, el objetivo de la charla es realizar un recorrido por aspectos metodológicos y epistemológicos del estudio de la lectura que hemos traído esta tarde recomendada, que, como ha dicho Ángel, pues bueno, es un artículo que he publicado en la revista de Antropología Social en el mes de mayo, titulado Silencio y Sufrimiento Social, una etnografía de adolescentes que padecen bullying. La estructura de la charla la voy a realizar en 4 bloques: una introducción a la investigación, pequeñito,
Voy a hablar de los resultados, aunque parezca paradójico, voy a empezar por el final. Luego voy a hablar de la figura del investigador como un bricolé. Y por último, también voy a hablar de la nueva línea de investigación en la que estoy ahora mismo trabajando. En cuanto al artículo, pues este artículo es el resultado de la investigación que estoy llevando a cabo sobre el fenómeno del bullying o acoso escolar. El objetivo de la investigación era la comprensión del bullying desde una perspectiva constructivista y desvelar así los elementos que favorecen su producción y reproducción. Bueno, aquí tenemos el cuadro de las meninas de Velázquez. Con este cuadro quiero hacer referencia al primer capítulo del libro Las palabras y las cosas de Michel Foucault, que su lectura produjo un importante cambio de visión del objeto que yo tenía cuando estaba realizando la investigación. Bueno, como todos sabéis, cuando uno está en el campo, pues bueno, aparte de estar produciendo material empírico, también está realizando una serie de lecturas. Y entre ellas estaba uno de estos clásicos, que es Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Y en concreto os traigo esta tarde el título de Las meninas, que es el primer capítulo de este libro. Foucault en este capítulo, entre muchas otras cosas, pues bueno, habla entre la relación entre el lenguaje y lo visible, el objeto y el sujeto, y más generalmente trata el asunto de la representación. Pero yo en este caso lo traigo para ilustrar la diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Como explico en el artículo, una visión cuantitativa basa su representación en el descubrimiento de hechos puros por medio de categorías como, por ejemplo, la violencia. Es decir, solo hay que descubrir los elementos del cuadro para dar cuenta del fenómeno. Por tanto, la visión hegemónica de lo que es el acoso escolar, si utilizamos, por ejemplo, la definición del mismo, esto es suficiente para captar e identificar el fenómeno. La definición que tenemos ahora en la pantalla es un comportamiento agresivo entre jóvenes en edad escolar, tanto niños como adolescentes, que implica un desequilibrio percibido o real de poder. El comportamiento repetido tiene el potencial de ser repetido en el tiempo. Esta definición, hay varias definiciones acerca del bullying, pero bueno, he escogido esta definición que es de la UNESCO del 2017. Aunque lo más interesante en los programas anti-bullying no es tanto la definición, sino como los criterios para considerar si un fenómeno es considerado acoso escolar o no. Uno de ellos es, por ejemplo, la intencionalidad de hacer daño, que eso es uno de los elementos más importantes que están ocupando ahora mismo mi tesis. Si volvemos al cuadro de las meninas, la primera impresión del cuadro parece que el modelo, aquello que Velázquez está pintando en el cuadro que vemos en el margen izquierdo, somos nosotros, incluso la infanta Margarita, que es lo más obvio. El haz luminoso lateral que surge de la ventana situada al margen derecho nos dirige a esta interpretación. Esta luz, como señala Foucault, es el lugar común de interpretación. Por tanto, parece que estos son los elementos positivos que explican la composición del cuadro. Este primer plano y las figuras representadas son quienes articulan la composición del cuadro. Con esto quiero hacer una comparación entre el cuadro y lo que es el fenómeno del bullying representado por un enfoque cuantitativo. Sin embargo, bueno, ¿qué ocurrió cuando yo llegué al campo? Pues mi primera impresión fue que el bullying no existía en el centro escolar donde yo estuve haciendo la investigación. Pero no fue mi impresión, sino que los agentes me expresaban de manera reiterada, sobre todo el profesorado, que hacía allí, que cómo no había ido a otros centros escolares donde el fenómeno se daba
con mayor frecuencia, que allí prácticamente no conocían fenómenos atribuibles al acoso escolar. Esto, de hecho, me llevó a realizar una encuesta en el centro escolar de cerca de 200 sujetos para ver si realmente esto era así o no era así. Luego, más tarde, si queréis, hablamos de la encuesta. Además, posteriormente, en los grupos focales también surgió con fuerza la categoría, que es una de las categorías que ha vertebrado todo el análisis de la investigación, ha sido la dificultad para reconocerlo e identificarlo. Esta categoría resulta importante. De hecho, os voy a leer un primer verbatim que sale en el artículo que teníamos para leer esta tarde y que expresa muy bien esta categoría de la dificultad del reconocimiento. Y luego, por otra parte, los comportamientos de acoso, perdón, o sea, ¿dónde está? No está muy delimitado. La barrera entre lo que es acoso y lo que es una relación teóricamente normal entre chiquillos de 14 y 13 años, quiero decir, puede ser lo problemático. Es decir, ¿esto es acoso? ¿Esto ya no es acoso? ¿Puede ser acoso mañana y yo no me siento acosado? ¿Lo entiendo como algo normal en mi relación con mis compañeros? Ahí está el problema, creo yo, definir eso. Esto es algo que expresa uno de los profesores en uno de los grupos focales y creo que es un buen ejemplo de esta categoría. De hecho, el consenso alrededor de esta categoría, en la experiencia que yo tengo de haber desarrollado los grupos focales, era bastante amplio entre el profesorado. Por tanto, a partir de esta categoría mi enfoque cambia y el centro de composición pasó a ser la dimensión ética del fenómeno. Un análisis de la dimensión ética que dio lugar a los primeros resultados, que fueron la dificultad de reconocimiento, tanto de las víctimas debido al proceso de victimización, como la dificultad de reconocimiento por parte de los implicados debido a la naturalización del conflicto en la infancia. Si volvemos al cuadro de las meninas de Velázquez, no sé si todos lo conocéis, pero bueno, Foucault en esta obra, en Las palabras y las cosas, realiza una muy buena explicación acerca de él. Al fondo, en la profundidad del cuadro, es donde se encuentra, parafraseando a Foucault, el verdadero centro de composición. Como veis aquí al fondo del cuadro es donde se encuentra el reflejo del rey Felipe IV y su esposa. Este foco virtual de los reyes, y quiero esto que os quedéis con la idea de virtual, es realmente, según Foucault, y luego lo que yo llevé al campo, es realmente lo que provoca, consiste en el centro que va a ordenar el resto de la composición del cuadro y, en mi caso, el resto de cómo yo veo o cómo comprendo el fenómeno del acoso escolar. Antes se me ha olvidado comentar que, bueno, la parte teórica, como os he dicho, pues antes de realizar una investigación es importante realizar pues, una primera prefiguración del fenómeno, revisar literatura científica, y aquí en este caso la teoría lo que nos va a servir es como guía, no es que nos sirvan las categorías que utiliza Foucault de manera determinante, todo lo contrario, pero sí te ayudan a reflexionar sobre el objeto en el que estás tú trabajando, tanto en tu mesa de trabajo cuando estás en casa o en el trabajo de campo. Por tanto, el campo lo que reflejó fue un objeto poco estabilizado y determinado, no un objeto en bruto como defiende la visión positivista.
lo que encontré es un cuasi objeto parafraseando a Latour. Es decir, el acoso se nos aparece a veces como cosas, a veces como relato, a veces como lazo social, pero sin reducirse jamás a un simple ente, un hecho puro, anterior a la realidad. Aquí de lo que se trata no es de descifrar o descubrir el acoso escolar. Quizás fue uno de los problemas al llegar yo al campo, que iba con una idea demasiado determinada sobre lo que era, en este caso, el fenómeno del acoso escolar. Bueno, os dejo también esta frase de Foucault que dice: semejanza siempre frustrada que transforma la prueba buscada en burla y deja indefinidamente vacía la palabra de los libros. No quiere decir que los libros o la teoría esté equivocada, pero sí es verdad que en este caso, por ejemplo, cuando vas a abordar o enfrentar a un fenómeno como el acoso escolar, pues bueno, siempre tienes que ir con esa parte reflexiva y estar atento al extrañamiento que se va a producir en el campo, en el trabajo, que es lo que resultó más llamativo en mi investigación. Bueno, seguimos con los resultados de la investigación. Por lo tanto, el acoso escolar es un objeto que se encuentra velado por dos elementos. Uno que es la naturalización del conflicto en la infancia, cosas de niños. Cosas de niños me refiero, es como nos solemos referir al asunto del conflicto, los encuentros, los desencuentros más bien que hay entre los niños. Normalmente solemos encontrar esta categoría clasificatoria son asuntos o cosas de niños. Yo en el artículo realizo una explicación acerca de por qué este asunto de la naturalización del conflicto en la infancia, que tiene que ver con los órdenes morales, es decir, tiene que ver en cómo está asumido por la sociedad cierto tipo de violencia entre los niños y los adolescentes. Bueno, yo realizo toda una reflexión acerca de ese tipo de análisis relacionado con la vida ética. Y luego, por otro lado, el segundo elemento es la inaccesibilidad al sufrimiento, que se traduce en la falta de lenguaje para representarlo y dificultad para reconocerlo. Como se estaba diciendo, la normalización del conflicto en la infancia y la adolescencia deriva de una determinada representación de estas dos instituciones. La adolescencia es vista como un estadio previo y de preparación para la integración en el mundo adulto, y el conflicto se hace necesario como prueba para acceder al mundo adulto. Además de todo esto, la visión individualista del fenómeno enfrenta el conflicto como una cuestión de autoestima. Es decir, el acto conflictivo no entra en la computación de si un fenómeno es considerado acoso o no es considerado acoso. Esto, como habéis visto en el artículo, lo apoyo también con material empírico. No es solo que hay varios autores que hablan de esta noción de la adolescencia que tenemos en las sociedades modernas como consecuencia de la articulación de varias instituciones, entre ellas la biomédica, sino que también yo en los discursos que salieron en el campo vi esta manera de concebir la adolescencia como una etapa de tránsito, como una etapa donde su presente no tiene importancia, su agencia no tiene importancia, sino que es visto de manera reificada y donde el adolescente es visto como un proyecto de futuro y los niños igual. Es decir, el conflicto se ve como algo que tienen que superar, como una prueba para cuando sean adultos. Pero esto, como os digo, lo reflejan algunos autores y yo lo vi especialmente, sobre todo, en el profesorado reflejado, que fue algo también que me sorprendió bastante.
Por un lado, me sorprendió, me sorprendió de manera positiva porque consideré que también los grupos focales estaban funcionando bien, porque indicaban también el nivel de tranquilidad y de seguridad que tenían los agentes para sacar estas conclusiones y para hablar de la forma que lo hicieron. Luego, en cuanto a la victimización, el otro elemento que tiene que ver con los resultados de la investigación y que impide también la invisibilidad del fenómeno y su identificación, la victimización es un proceso lento, gota a gota, normalizado hasta colocar a las víctimas en una situación de acoso que ni ellas mismas son capaces de reconocer. Normalidad y, por tanto, silencio, digo yo en el artículo. Las entrevistas que realizo a algunas víctimas se refleja esto. Las víctimas, en un principio, porque una de las preguntas de la entrevista iba dirigida a esta dimensión concreta de la experiencia, que era el comienzo de cómo empezó todo y cómo ellas relataban o cómo relataban ese comienzo, y la mayoría indicaban este asunto, que al principio ellos no eran capaces de identificar que estaban viviendo una situación de acoso. Ahora me estoy acordando que esto está muy relacionado con la violencia de género, ¿no? Con las víctimas de ahora menos, pero antiguamente más, que las mujeres no eran ni siquiera conscientes de que a lo mejor estaban viviendo situaciones de violencia de género. Para ilustrar esto, os voy a leer un segundo verbatim y apoyar la idea de una manera argumentativa. ¿Por qué digo esto de apoyar de una manera argumentativa? Este es el segundo verbatim que os voy a leer. Encontré en una de las revisiones anteriores de este artículo, antes de su publicación, que un revisor me decía por qué estos verbatims y no otros. Porque yo no contesté de manera directa, pero bueno, porque los verbatims no tienen características de prueba, sino que la gente ha expresado la idea de una manera que tú no puedes expresarla mejor y que te sirve de una manera argumentativa en la exposición de la tesis o de la idea que tú quieres explicar Y el verbatim, desde mi punto de vista, expresa algo muy importante en la etnografía, que es la verosimilitud. Creo que esto es mucho más importante que saber cuántos verbatims tienes o cuántas horas de conversación tienes grabadas. Bueno, voy a pasar a leer el segundo verbatim, que habla de este proceso que yo no hubiera definido mejor ni lo hubiera expresado mejor. Leo. Quien lo está recibiendo se lleva las consecuencias a su casa durante mucho tiempo. Es como un goteo, poco a poco, emocionalmente te va minando. Quien ha sido objeto o está siendo objeto de acoso escolar, lo primero que empiezas a detectar es una baja autoestima. Baja autoestima que es difícil muchas veces de reconocer. Tú no lo reconoces rápidamente porque si hubiese cambiado de un día para otro radicalmente, pues dices, ahí pasa algo, pero no. Van pasando pequeñas cosas durante mucho tiempo y esas pequeñas cosas te vas acostumbrando a ellas. Y al acostumbrarse a ellas las ves como normales. Esto les pasa a los centros educativos, les pasa a las familias, le pasa a todo el mundo. Y ellos mismos se van creyendo que ese puesto, esa es su condición. Entonces, quien es objeto de acoso escolar va creciendo con un papel que para él ya es normal. Si a ti te han estado llamando tonto toda tu vida, pues tonto te vas a quedar y tonto te pensarás que vas a ser, hasta el punto de que, claro, eso te va afectando. Creo que este pequeño verbatim expresa perfectamente el proceso de victimización de cualquier niño o adolescente que está padeciendo acoso escolar. Para plasmar estos resultados de la investigación en el artículo que habéis podido leer,
y evocar, en palabras de Tyler, más que representar lo que significa el bullying, pues me serví de la metáfora del silencio, por esta falta o este problema en la identificación o reconocimiento del fenómeno y la invisibilidad del fenómeno. Lo anterior, la utilización de la metáfora del silencio para redactar el artículo, supone una dimensión expresiva o comunicativa en la etnografía, pero desde un aspecto analítico y epistemológico recuperé los órdenes morales para comprender el acoso escolar. Una dimensión ética que podíamos definir como virtual, y acordaros cuando se ha hablado del cuadro de las meninas, que ese reflejo de los reyes, que aparentemente no están ni siquiera en el cuadro. De hecho, los reyes no aparecen en el cuadro, salvo en el reflejo del cristal que se encuentra al fondo de la representación que está haciendo Velázquez. Es algo que creo que que representa también muy bien lo que es nuestra investigación. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar las relaciones en la profundidad del cuadro para ver los reflejos de ese material empírico y de realmente lo que se está escondiendo detrás del fenómeno que tenemos delante. Y que no es un proceso en sí de descubrimiento, desciframiento del que nos comenta o al que se refiere la visión cuantitativa. Tampoco quiero convertir este seminario en una visión en contra del enfoque cuantitativo, porque yo de hecho utilizo un cuestionario. Lo que pasa es que sí lo utilizo para que lo veamos de manera comparativa en qué situación estamos nosotros, que yo creo, como dice, ahora se me ha ido el nombre, Tavián, como dice Tavián, no es una cuestión de que uno sea más importante que otro, que el enfoque cuantitativo o que el enfoque cualitativo sea más importante, sino que es una cuestión de complementariedad, sino que estos dos tipos de conocimientos son necesarios para poder entender los fenómenos, sobre todo estos fenómenos que son tan complejos, que simplemente mirando los datos, los números de lo que es el acoso escolar, con eso no logramos entender qué elementos están funcionando de fondo para poderse producir y reproducir en el tiempo. Por eso, una dimensión ética que está incrustada en las prácticas, que hay que dilucidar o discernir debido a la conformidad o aceptación de este tipo de conductas. Esto nos lleva también a un análisis de lo que es lo ético y lo moral desde un punto de vista que no tiene que ver con como si fuera la ética o la moralidad un epifenómeno en el que realizamos una comparación y consideramos si un fenómeno es bueno o malo, sino que la dimensión ética está incrustada en las prácticas y lo que tenemos que hacer es un ejercicio reflexivo y dilucidar y discernir acerca de ello para lograr conseguir conclusiones acerca de lo ético que tenemos en este tipo de fenómenos. En suma, el centro de composición no está en las características del bullying y los tipos del bullying, sino, como pongo yo en mi artículo, el centro de composición se encuentra en la fase previa de incertidumbre. No se trata, como os reitero esta idea, no se trata de un desciframiento, de un descubrimiento, sino de saber lo que está haciendo lo posible, o como en este caso, qué elementos permiten su visibilidad. Elementos que ahora también estoy trabajando en la tesis, que son las diferentes instituciones que funcionan en la emergencia de este objeto como un problema social. Uno de los elementos también importantes en el fenómeno del bullying, y por eso la cuestión ética, es que está está totalmente relacionado con la significación de la violencia, el maltrato, etc. Bueno,
Ahora lo que os voy a comentar es la parte metodológica de la investigación. ¿Por qué un bricoler metodológico e interpretativo? Bueno, primero, esto nace de un posicionamiento ontológico, es decir, considerar la naturaleza construida del fenómeno del bullying, es decir, esta parte es muy importante a la hora de enfrentarse a un fenómeno, el cómo consideres tú que están constituidos los fenómenos en la realidad. Si tienes un enfoque constructivista, pues vas a considerar que estos fenómenos, su naturaleza es social y cultural. Y segundo, que mi estrategia metodológica pivotó durante todo el proceso de investigación en el diseño emergente. Esto último, el diseño emergente, como consecuencia sobre todo del velo de protección institucional que dificultaba la profundización del problema. Tuve bastantes obstáculos para poder entrar en la institución, para poder realizar la investigación por el hecho de que se trataba de menores. Como explico en el artículo, en ningún momento se me explicó cuál era el motivo de estos reparos para poder investigar, en este caso, además con una investigación etnográfica en un centro escolar, y la única explicación que se me daba era esa. Yo creo que esto nace de una protección excesiva sobre el menor, debido a la conceptualización que se tiene a sí mismo sobre ello. Además de que esto, en lugar de traer una victimización de los menores, lo que puede traer es eso, un proceso de ocultamiento y de no sacar a flote realmente este problema que supone el acoso escolar y que trae tanto sufrimiento y tantas consecuencias tanto en los jóvenes que lo están viviendo como en el futuro. En el artículo hago referencia a este cambio de estrategia y la consiguiente reflexión epistemológica en relación con el objeto de estudio, que es un poco lo que os he comentado, pero tiene que ver con la ignorancia, con toda una perspectiva antropológica relacionada con el asunto de la ignorancia cuando estamos en el campo, que considerar la ignorancia no como un problema de falta de conocimiento sobre el fenómeno, sino que la ignorancia es una parte más del objeto. De hecho, yo consideré la ignorancia tanto del profesorado al principio como esta falta de acceso a los datos como un asunto de ignorancia y como un asunto, como nos dice Ferrandiz, que muchas veces lo que está escondiendo son otros órdenes sociales por debajo, que lo que nosotros tratamos es de encontrar. A diferencia de otras perspectivas de investigación que se caracterizan por el paso de una etapa a otra de la investigación de manera rígida, mi objetivo es lo contrario, es acercarme, es producir conocimiento acercándome y profundizando en el objeto de estudio de manera reflexiva. Por ejemplo, la encuesta o la organización de las estrategias de sensibilización en el alumnado no hubieran sido posibles sin el desarrollo de los primeros discursos de los grupos focales. Incluso una de las estrategias que utilicé, exactamente una de las técnicas de producción de material empírico, que fue la organización de un concurso de relato breve, fue ad hoc, o sea, fue durante la investigación, durante el trabajo del campo, aprovechando que en el centro escolar se iba a celebrar el Día de la Paz, cuando surgió la idea de poder organizar un concurso de relato breve y así tener parte de las representaciones de los jóvenes de este fenómeno y cómo lo viven en su vida diaria. Bueno, en suma, lo que utilicé fueron las siguientes técnicas de producción de material empírico, que fueron la encuesta, un cuestionario validado por el Observatorio de Acoso Escolar a nivel español. Realicé grupos focales y entrevistas individuales, realicé también observación, recolección de productos culturales como programas anti-bullying,
la organización de un concurso de relato breve, como os he comentado. También organicé una serie de sesiones con los alumnos para ese día, para el Día de la Paz, hacer unas estrategias de sensibilización con el alumnado, e incluso utilicé la literatura infantil, como habéis podido ver en el artículo, y como material empírico. Y como afirma Morris, la literatura refleja los valores dominantes de una comunidad moral con relación a la posibilidad de identificar, percibir, incluso medir una experiencia como sufrimiento. Esos límites, hay muchas otras instituciones que trabajan en ese movimiento de límites en una sociedad para percibir una experiencia como sufrimiento, pero la literatura es uno de ellos. En el ejemplo que pongo en el artículo, pues bueno, es de literatura infantil en el que se ve esto claramente. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿no, Ángel? Sin problema. Ya queda poco. Ahora os voy a comentar un poco la nueva línea de investigación en la que estoy ahora inmerso, que es el bullying en el ámbito jurídico. Bueno, esta línea de investigación surge de las apelaciones al ámbito jurídico de la Asociación Anti-Bullying, donde realicé el trabajo de campo. Esto también está en relación con el diseño emergente. En un principio, mi estrategia inicial de abordar el trabajo de la producción de material empírico no estaba el análisis de las sentencias. De hecho, cuando estuve realizando trabajo de campo en el centro escolar, tampoco surgió para nada el ámbito jurídico, en ningún momento. Yo no tuve esa sensación, pero sí cuando llegué a la asociación anti-bullying, y ahora lo veo de manera lógica, sí surgió el asunto jurídico, ¿no? El asunto de la responsabilidad en los menores. Estoy trabajando sentencias sobre el acoso escolar y concretamente este asunto de las creaciones de responsabilidad y la posición de la víctima. Las sentencias judiciales aportan matices comprensivos del fenómeno que la primera fase de campo no logró, como os decía. La identificación o creación de significado de un fenómeno por parte de una sociedad depende de procesos semióticos, sociales y materiales. Las instituciones en este caso analizadas, la escolar, la judicial, la asociativa y la biomédica a través de los relatos del sufrimiento de las víctimas, configuran y estructuran objetos mediante los procesos anteriormente nombrados. Así, la institución judicial posiciona el sufrimiento dentro, hasta ahora lo que adelanto es esto, que es que la institución judicial posiciona el sufrimiento dentro de la sociedad como un nodo, dentro de la sociedad no, dentro del fenómeno del bullying, como un nodo esencial en la configuración de este objeto sociocultural que se enuncia como bullying. Por último, bueno, os dejo con esta estrofa de un poeta de mi tierra, de José Hierro, que expresa muy bien el conocimiento al que tratamos de llegar con la etnografía y la investigación cualitativa. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Ahora, bueno, Ángel nos dirá las preguntas que me queráis hacer o si queréis que profundicemos en algún asunto. Espero que haya sido amena y que haya sido todo lo claro, o sea, que haya sido ameno y que haya sido claro, que no haya sido, porque las ideas, es cierto que las ideas que defiendo en el artículo es complejo y trasladarlo así de manera verbal, pues bueno. Bueno, pues muchas gracias, José Ignacio. Abrimos ahora un turno de preguntas, de comentarios, iniciamos un diálogo, tenemos tiempo hasta las 6:30.
Débora me acaba de decir por WhatsApp que está con el móvil, que no puede levantar la mano, pero que le gustaría, ya se entiende que levantar la mano en el Teams, que le gustaría preguntar algo. Pues adelante, Débora, tú eres la primera. ¿Has estudiado algo de bullying en culturas? ¿Qué, perdón? En el chat ha escrito algo de bullying en culturas que no son europeas. No, me he centrado, el trabajo de campo lo he hecho aquí en España, y en un contexto muy determinado. No he estudiado el bullying en otras sociedades. Sí es verdad que sería interesante, no tanto el bullying, vuelvo otra vez un poco a explicar el asunto de la charla, el asunto principal de la charla, no tanto el bullying, sino como los elementos que yo creo que forman principalmente el bullying. Por un lado la institución escolar y por otro lado la noción que se tiene de la infancia y la adolescencia en las diferentes sociedades. Concretamente, en relación a estas dos últimas instituciones, la infancia y la adolescencia, por ejemplo, el juego. El juego me parece algo muy interesante y muy relacionado con el bullying, debido a que muchos de los actos al principio, incluso más adelante, considerados acoso escolar, están relacionados con el juego y con lo que se denomina aquí en España cosas de niños. Eso lo que nos hace es velar totalmente el fenómeno y muchas veces no llegar a captar en qué consiste exactamente el bullying. Por eso veo interesante el estudiar el fenómeno en otras sociedades, pero como ya te digo, Débora, yo el bullying le estudiaría teniendo en cuenta otros elementos. Otra categoría esencial en el fenómeno del bullying, que tiene que ver también con la noción esta de la infancia y la adolescencia, es la intencionalidad. La intencionalidad es un asunto fundamental debido a que uno de los criterios que se utilizan para definir o para clasificar un fenómeno como bullying o no es si hay intencionalidad o no de hacer daño. Es decir, si no existe intencionalidad de hacer daño, en principio un protocolo de acoso escolar no se pone en marcha. Como podéis suponer todos, en el caso de los niños y los adolescentes en los que el daño, la intencionalidad muchas veces se está exonerada, pues resulta muy complejo muchas veces saber si hubo intencionalidad o no. La única forma, como nos dice Kokelman, con las categorías psicologistas, por ejemplo, de lo que consideramos lo que es voluntad o intención, la única manera de saber si hubo intención o voluntad a veces simplemente es preguntándole al sujeto si hubo intencionalidad o no de hacer daño. Por otro lado, también me gustaría señalar en relación al asunto de la intencionalidad, que lo considero fundamental. No solo tiene que ver con este asunto de que la infancia y la adolescencia está exonerado muchas veces de intencionalidad, sino que ahora, espera, que se me ha ido un poco la idea que os quería comentar. Pues Ignacio, mientras Sí, tanto, ¿podrías sí, quitar la dime. presentación y así tenemos... ¿Cuál? ¿Perdón? Dejar de compartir la presentación. Ah, sí. Débora estaba diciendo que el concepto de bullying es muy américo-europeo, en otras culturas está considerado como educación, pone entre comillas, y entre paréntesis por mi experiencia. Bueno, ¿qué es lo que estabas comentando? Estaba comentando el asunto de De la la voluntad, intencionalidad. ¿eh? Lo que pasa es que se me ha ido la segunda idea que os quería La transmitir. intencionalidad aplicada a los niños. Bueno, me imagino que también la cuestión de la responsabilidad, ahí están Sí. exonerados Mm, aparentemente mm, de ella. mm. Menos hay una cierta gradación. A mí me gustaría escuchar un poco a los oyentes que están por aquí, que son unos cuantos. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario? Hola, José Ignacio. Pues Hola. muchas gracias por la presentación. Me ha parecido súper interesante y súper Hola.
profesional y reflejando el gran trabajo que estás haciendo, ¿no? En el marco de tu tesis también. Sí, A mí me han surgido muchísimas cosas, me ha dado la impresión de que querías dar una panorámica sin entrar mucho al detalle, ¿no? De muchas cosas, simplemente para presentar un poco el marco de trabajo. Y aprovechando el turno de preguntas, pues quisiera plantearte 3 preguntas o 3 cosas en las que quizá podrías ahondar un poco. Una es que siempre, bueno, siempre me interesa mucho el cruce entre distintas disciplinas, ¿no? Y en tu caso, que también eres enfermero, sí. si crees que tu formación en enfermería o tu trabajo en enfermería te han ayudado, te han aportado algo en este trabajo de investigación que es, digamos, particularmente único en el caso de estos estudios y trabajo con enfermería. ¿En qué sentido te has beneficiado de esto, posiblemente? Luego también comentabas que antes de iniciar esta investigación tenías una imagen del acoso escolar y que esta imagen ha ido mudando y ahora es otra, pero no has llegado a cristalizar qué imágenes previas y posteriores te quedaban. Me gustaría si puedes profundizar en esto también. Y luego hay un tema que me ronda, que quizás es más polémico o más difícil de articular, pero que quizá podemos también hablar entre todos, que comentabas el problema de la naturalización, en cierto sentido, del acoso escolar, ¿no? Pero yo me pregunto si en el marco de tu tesis también o en tus reflexiones personales también te has planteado la posibilidad de que no solo haya una naturalización, sino que en el otro extremo también haya una problematización, ¿no? Porque obviamente las relaciones y las interacciones sociales son muy complejas y más en estas edades, ¿no? Y no siempre son armónicas y positivas y constructivas, pero quizá también forman parte de cierta normalidad, la típica campana de Gauss, ¿no? Donde hay solo unos extremos que son problemáticos, pero seguramente la mayor parte de conductas entran en el rango de lo que podríamos llamar normalidad, ¿no? Entonces no sé cómo navegar entre la naturalización o la problematización de estas cosas y también me gustaría oírte sobre esto. Vale, muy bien. Pues nada, contestando a la primera pregunta, mi trabajo como enfermero, que es de 20 años, que es ya bastante, he trabajado además, bueno, hay una compañera antropóloga que yo creo que lo define muy bien, he sido un mercenario trabajando de enfermero porque he trabajado en múltiples actividades. No ha supuesto ninguna influencia, pero no ha supuesto ninguna influencia porque yo trabajo como enfermero, no soy enfermero. ¿Qué esto qué quiero decir? Que es que mi práctica diaria en la profesión y mi visión sobre la salud, la enfermedad, todos los procesos de atención de salud-enfermedad, están muy influenciados a día de hoy con las lecturas que he realizado durante los últimos, no sé, 10, 15 años. Es decir, y aquí tenemos presente a alguien, a un culpable de ello, que es Ángel Martínez Hernán. Eso, yo miro retrospectivamente mi papel, como diría Lair, mi papel en mi contexto como enfermero, y está en contradicción. Es decir, porque yo veo ahora mismo cosas que cuando yo terminé la carrera de enfermería no veía ni por asomo. Eso lo que provoca es una relación con la salud y la enfermedad diferente a lo que pueda tener a esa idea que tenemos de un profesional de enfermería o lo que es un enfermero. Yo a la hora de abordar el bullying le he abordado totalmente como un antropólogo, vamos. De hecho, pues, no sé si respondo a tu pregunta, porque además, de hecho, hay que intentar dejar a un margen estas visiones medicalizadoras que existen, que luego paso a hablar de lo que me has dicho, que se está patologizando excesivamente, estas visiones medicalizadoras que existen sobre los diferentes fenómenos, ¿no? Pero bueno, yo sí separaría y yo creo que no he tenido ninguna influencia en la enfermería para analizar el fenómeno. En cuanto a la imagen del acoso escolar, si me puedes, espera, imagen del acoso escolar, ¿a qué te referías? Perdona. Ah, la imagen anterior que tenía del acoso escolar y la que tengo ahora. Básicamente yo empecé mi trabajo prefigurativo, que me gusta llamarlo así, del objeto, porque todos tenemos que
tener un objeto en la cabeza que vamos a abordar, era con una categoría esencial que era la violencia. Pero es que esa categoría saltó por los aires. Es que la violencia no entra en juego en el sentido antropológico que yo la entiendo. Es decir, la violencia depende mucho de los órdenes morales, depende mucho del contexto. Es decir, para considerar si un acto es violento o no es violento, depende de una comunidad donde se desarrolla el fenómeno que considere que ese acto es violento o no es violento. Y creo que hay un ejemplo bien claro sobre esto, que es la violencia machista o violencia de género. Hace 20 o 30 años, este tipo de acciones y de maltrato, etcétera, no se veían como violencia. Y de hecho, hoy en día todavía es discutible. ¿Quién trabaja en esa visibilidad de ver estas prácticas como violentas? Pues hay muchas instituciones que están trabajando en ello y todavía a día de hoy. Tenemos pues, los medios de comunicación, tenemos la literatura incluso, pero la literatura también leyendo los periódicos. Y luego están las prácticas cotidianas, las interacciones cotidianas, que también hay una visión de la violencia de género que todos sabemos. Principalmente esa es la visión diferente que yo tengo en relación a lo que es el acoso escolar cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, a lo que yo ahora considero lo que es acoso escolar. Es decir, yo lo que he desterrado es determinadas categorías y he cogido otras porque me sirven, tienen una posibilidad de analítica tremenda. Entre ellas están los órdenes morales y otra categoría que yo considero que es muy importante es la agencia. O sea, la agencia yo considero que es uno de los componentes también muy importante en cómo se entiende la acción social. Porque al final de lo que estamos hablando es cómo entendemos la acción social. Con respecto a la naturalización del acoso escolar, yo creo que, y sin ánimo yo creo que tu discurso va en ese sentido. Yo creo que va en el sentido de que naturalizamos que el conflicto es normal en la adolescencia y en la infancia, pero eso no siempre ha sido así. Históricamente no es así y en otras sociedades el conflicto y la infancia y la adolescencia tampoco es de esa manera. Ese es un asunto muy importante y tiene que ver con la significación de la violencia. Cuando tú me dices ¿dónde situamos el acoso escolar? Cuando tenemos esos problemas, yo lo llamo desencuentros entre los adolescentes, que es normal, los desencuentros, pero no entre los adolescentes. Claro que aquí entran también dos dimensiones muy importantes, que es la visión del mundo adulto y la visión del mundo infantil. El mundo infantil, por desgracia, siempre se compara con el mundo adulto, no tiene otro tipo de comparación. Por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo en el colegio donde va mi hijo de encontrar un cartel que pone no utilices tacos si eres una persona. Claro, ya se está el concepto. ¿Qué pasa? ¿Que si utilizas tacos no eres una persona? ¿Sabes? Ese tipo de ¿cómo te diría yo?, de justificación y de valoración de los actos no es lo mismo en el mundo infantil que en el mundo adulto. Yo en el mundo adulto no me imagino ir a mi trabajo y estar constantemente, y sé que hay moving de trabajo, pero no en el grado que lo hay en la adolescencia. Yo no me imagino pues estar insultando a un compañero, escupiéndole, etc. Y termino con esto. ¿Dónde considero yo que es el punto esencial para determinar si un fenómeno es acoso o no es acoso escolar? En el sufrimiento de la víctima. O sea, si una víctima, tampoco me gusta llamar, bueno, si una persona está sufriendo acoso escolar, está sufriendo, y cuando hablamos de sufrir, que es complejo saber si una persona está sufriendo, por lo tanto tenemos que hacer el camino contrario. Entonces es cuando hay acoso escolar, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de acoso escolar. Sé que puede ser que a lo mejor no es consciente del sufrimiento, de lo que le están haciendo, etcétera, pero cuando realmente estamos ante un fenómeno de acoso escolar, donde una de sus consecuencias más peligrosas es el suicidio, hay que considerar el sufrimiento de la víctima como punto inicial, como nodo inicial para saber si eso es acoso o no. De hecho, mira, te voy a adelantar
bueno, te voy a adelantar. Ahora mismo, cuando estoy analizando las sentencias, es muy curioso porque el protocolo que estoy analizando anti-bullying realiza un trabajo prospectivo del acoso, ¿no? Alguien pone la denuncia, ¿no? O alguien avisa de que un adolescente probablemente está sufriendo acoso escolar y, por tanto, a partir de entonces empiezan a poner medidas. Lo que hace el ámbito judicial es al contrario. A partir de una denuncia, lo que trata de hacer el ámbito judicial es demostrar que ha habido sufrimiento en la víctima. En el momento que hay sufrimiento en la víctima, se puede considerar probados, con otras pruebas, pero bueno, fundamentalmente esa, se puede considerar probado que ha habido acoso escolar o bullying. No sé si he respondido a todo. Bien, tenemos también a Verónica Caballero. Había una segunda solicitud de pregunta de intervención, pero ha desaparecido. Bueno, Verónica, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Bueno, Hola. en primer lugar, disculparme por el retraso. He llegado un poco tarde y estaba pues tratando de leer muy rápido tu artículo, que, bueno, el artículo que has pasado, en el que más o menos pues también resumes algunas de las ideas que hoy planteabas. Quería en primer lugar comentar como, digamos, una problemática compartida para quienes investigamos en centros educativos, ¿vale? Que tiene más que ver con cuestiones procedimentales, éticas y metodológicas que tú has comentado, y que tienen que ver con el impacto que supone acceder a centros educativos para llevar a cabo investigaciones, ¿no? Tú te preguntabas o te interrogabas, ¿no? ¿A qué se debían todos esos obstáculos que muchas veces ofrecen las instituciones educativas? Es una pregunta que en mi caso ha atravesado, digamos, toda la investigación que yo llevo haciendo también en centros, pero yo sí que entiendo que, o sea, o al menos el punto en el que me encuentro ahora mismo es precisamente que los centros educativos se han convertido casi en laboratorios para, bueno, como muchos otros, ¿no? Con la multiplicación, yo creo que de la investigación a todos los niveles, estamos viviendo como una suerte de casi extractivismo de datos y que impregna prácticamente todas las instituciones en las que vamos, ¿no? En las que participamos. Y yo creo que esto es un elemento crucial y que debe atravesar nuestras investigaciones, y por eso, ¿no? Me gustaría preguntarte en qué medida este tipo de resultados, ¿no? Este tipo de trabajo que estás haciendo, no sé si ha finalizado o sigue en curso, tiene en mente una devolución al centro, es decir, que haya un intercambio que de algún modo compense el esfuerzo, el tiempo, todos esos elementos que intervienen, que nos ceden muchas veces gratuitamente, casi con fines que a veces son puramente individuales o académicos, pero que no sabemos en qué medida participan de un cambio social o que participan o que van en esa línea, ¿no? Entonces, esto es casi como, no sé, como algo que a mí también me genera mucho conflicto. Entonces, bueno, pues lo comparto y también te pregunto. Y luego, por otro lado, o sea, ya como en relación a las cuestiones que tú planteabas, yo no soy experta para nada en bullying, pero sí que me chocaba algunas de las aseveraciones que hacías, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Tanto en tu artículo como ahora venías comentándolo en las últimas intervenciones, haces como referencia, ¿no? A un abordaje del bullying que en cierta medida, ¿no? Está muy naturalizado, es decir, una cierta naturalización. Dices, no quiero hablar de la violencia, pero hablemos del bullying, ¿no? Separando como dos nociones distintas que igual... bueno, no llego como a percibir exactamente a qué te refieres con esa diferenciación, pero decías, por un lado, se naturaliza el bullying, al mismo tiempo es medicalizado, ¿no? Y yo me pregunto,
¿cómo concilias esto, ¿no? O sea, si se naturaliza, ¿cómo es medicalizado? Digamos que simplemente pasa desapercibido. No sé si se me entiende esta duda, ¿no? que me generan estas dos afirmaciones, probablemente estén conectadas, ¿no? Pero como que me cuesta verlo. Y luego subrayas mucho en tu texto, ¿no? Y hablas de la inobservabilidad del bullying, ¿no? Entonces, claro, entiendo que te refieres a que no hay comportamientos visibles, ¿no? Pero no sé si podrías como extenderte un poco más en esta idea, porque claro, el propio silencio es algo observable, ¿no? Es decir, sí hay manifestaciones, sí hay indicios que pueden sugerir que hay bullying. Entonces, bueno, no sé si... bueno, ahí me callo. Gracias, de todos modos, muy interesante. Nada, muchas gracias. Bueno, pues mira, en cuanto a devolver el informe al centro, en esa cuestión hay dos asuntos, que por un lado está el metodológico, si realmente es necesario, en mi caso, devolver el informe al centro debido a que ello pueda provocar la producción de más material empírico y ver realmente si los agentes ven el fenómeno como yo lo he visto o percibido, y luego está por un asunto ético, pero un asunto ético de si les tienes que agradecer el tiempo que te han dedicado, que por supuesto, etcétera, pero bueno, eso es un asunto más personal y ético que entra dentro de la práctica de la investigación, pero más en el asunto ético tú como persona. Luego, el devolver el informe es muy interesante desde un punto de vista metodológico, en el sentido de que puede ser una oportunidad, como antes he hecho referencia al diseño emergente, para producir más material empírico y profundizar más todavía en el objeto de estudio. Con respecto a la naturalización del bullying, yo no digo la naturalización del bullying, lo que digo es la naturalización del conflicto en la infancia. Y yo creo que hay que separar también en este punto dos cuestiones muy importantes. Por un lado, tenemos que, bueno, yo separo personalmente lo que es mi visión como científico social, es decir, mi interés es analítico siempre y considero que la categoría violencia no me aporta nada analíticamente. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a profundizar más en el objeto de estudio, ni voy a comprender mejor el objeto de estudio utilizando la categoría de la violencia. Esto por un lado a nivel de científico-social. Si yo considero que si me preguntas a mí personalmente, si yo considero que el bullying es un tipo de violencia, por supuesto, vamos, lo tengo clarísimo. De hecho, está esa falsa idea del investigador como neutral. Yo, de hecho, si yo elijo estudiar este fenómeno, es porque es un fenómeno que me preocupa y considero que está infravalorado, o sea, infrarrepresentado o denunciado a nivel de las instituciones. Que se me ha quedado antes algo por comentar, yo creo, al compañero en relación al tema de la posible patologización del asunto o problematización, yo creo que ha dicho, del fenómeno del bullying, ¿no? Que si se está exagerando con el fenómeno del bullying. Yo creo que no. Yo creo que el número de protocolos anti-bullying que se abren en ciertas comunidades autónomas es vergonzoso. Cuando se abren 2 o 3 protocolos anti-bullying al año, me parece, vamos, que realmente no se está atendiendo a esta problemática que provoca tantos problemas de salud. Y luego, por otro lado, yo leo estadísticas donde se afirma que el clima escolar en cierta comunidad autónoma tiene muy buen clima escolar, y si lees los datos, que en este caso los datos sí son claros, pone que un 10% de los niños tienen miedo a los pasillos, a los baños, etc.
Otra estadística de hace muy poco también considera que el 5% de los niños tienen miedo de ir al colegio, no porque tengan miedo de ir al colegio en sí, sino porque tienen miedo de que otros niños se metan con ellos. No es una cuestión de problematizar el asunto, es una cuestión de que es un asunto bastante importante que tiene graves consecuencias en las personas que lo sufren, en los niños y los adolescentes. En cuanto a la invisibilidad, a lo mejor me he explicado mal. Cuando yo hablo de la invisibilidad del fenómeno del acoso escolar, no es desde un punto de vista, o sea, que se vea el fenómeno, que no es que le puedas ver. No, yo de lo que estoy hablando es de un problema de identificación y de reconocimiento. Un ejemplo muy claro es la victimización. Muchas veces un adolescente o un niño que está sufriendo y que está pasando por un fenómeno de acoso escolar, como el segundo verbatim que he leído, las primeras fases que son muy importantes, creo yo, para cortar esos fenómenos, ese problema que se está generando, hay un problema de invisibilidad. El sufrimiento no se capta. No captas al niño, salvo cuando el cuerpo, como explico en el artículo, empieza a dar síntomas. Es decir, cuando ese niño acude al médico de manera reiterada, como me explican algunas víctimas, por problemas que no tienen nada que ver, que es somatizaciones, y no sabemos muy bien lo que está ocurriendo, eso es una invisibilidad desde mi punto de vista y un problema en la identificación y detección del fenómeno. Otro problema muy claro y que he explicado es cuando las propias víctimas no saben que están sufriendo acoso escolar. Eso me parece bastante también importante. Cuando la propia víctima no considera, por ejemplo, que el acto que está sufriendo personalmente es violento. Yo considero que es violento. ¿Por qué considera que no es violento? Por una naturalización que hay del asunto. Me acuerdo de una víctima que me decía que a partir de los 15 años, que él consideraba que a partir de los 15 años debería de haber algunos actos que no tenían que pasar como sin importancia, que es a partir de entonces. ¿Por qué esa víctima considera que a partir de los 15 determinados actos son considerados bullying y antes de los 15 no? Él, que además ha padecido bullying. Bueno, no sé si con esto he contestado a tus preguntas, pero muchas gracias de todas formas. Gracias. Bueno, a mí ahora le voy a dar la palabra a Mauricio, pero sí que me gustaría destacar que a mí me parece que lo que hay es una naturalización del acoso y una medicalización del daño. Son cosas diferentes, porque generalmente en este campo, como el bullying se trata como una enfermedad, acaba mezclándose todo. Pero claro, el bullying es una condición estructural como la pobreza, no es una enfermedad. El daño que produce sí que puede convertirse en una enfermedad o en un malestar emocional o una tentativa de suicidio. Todos los que tenemos cierta edad de aquí recordamos el caso de Joaquín, por ejemplo, que tú también lo citas, que Joaquín, pues esa naturalización se representaba en que los profesores del instituto, y estoy hablando de memoria, si no recuerdo mal, decían que bueno, que cuando Joaquín entraba al aula le tiraban papel higiénico, pero que eso era normal. Esa es una clara naturalización. Y luego todos esos síntomas que al pobre Joaquín fueron emergiendo en él, ¿no? De ansiedad, de depresión, etcétera. Eso, pues bueno, no llegó me parece que no llegó a medicalizarse ni a patologizarse, ¿no? Pero si el suicidio hubiese sido solo una tentativa, seguro que se hubiese medicalizado. Entonces, claro, la problemática de abordar algo que proviene de un daño producido por los otros, que es estructural, y la dificultad de separar el daño, porque claro, el modelo biomédico y el modelo PSI están acostumbrados, no todos, ¿no? Pero en general, en amplio sentido, a tratar con fenómenos que son más individuales, más subjetivos, malestares, enfermedades que se producen en el cuerpo individual. Entonces, cuando amplías y hablas de la lógica del trauma, porque en el fondo el bullying podría entenderse muy bien dentro de las dinámicas del trauma, en un sentido más amplio. Yo creo que ese mismo esquema sirve o puede resultar útil, igual que la idea de la competencia estructural, ¿no? De que los profesionales sean capaces de ver
aplicar un cierto macroscopio para ver que lo que está pasando responde a una serie de dinámicas que están ahí, que están trabajando y están haciendo la labor de minar, ¿no? Hasta el punto que el pobre Joaquín pues, se suicidó, o en el caso que muy bien has planteado, creo que era que a través del padre, ¿no? De la asociación. Bueno, pero vamos a seguir. Mauricio, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerle a José Ignacio por la presentación. Ha sido súper estimulante leer su texto y también ahora la presentación y el diálogo que estamos llevando a cabo. Así que partir agradeciéndote por eso. Yo sí me gustaría como invitarte a reflexionar acerca de dos asuntos que al menos a mí me generan como problema o me hacen ruido de tu presentación. Una tiene que ver con la idea de lo que tú llamas como dificultades del reconocimiento, ¿sí? O la dificultad de reconocer, en este caso el fenómeno del bullying. Y por otro lado, cuando hablas de la idea del silencio como una metáfora, ¿vale? Voy a explicar lo que me pasa con estas dos cosas. Y por último, acerca de que la violencia no sería una categoría heurística interesante respecto al fenómeno, lo cual también me llama la atención. ¿Por qué me genera problemas la idea de la dificultad de reconocer o la dificultad del reconocimiento? Porque me da la impresión de que es una idea que queda al nivel como de un problema cognoscitivo. Es decir, de que algo no se estaría, de que un sujeto cognoscente, en este caso los agentes de la institución escolar, no estarían logrando atender, pero en un sentido muy cognitivo incluso, un fenómeno que está ocurriendo ahí, ¿sí? Y me parece que es problemática esa idea o esa dimensión como puramente cognoscente o de un problema cognoscente del reconocimiento, porque me parece que el reconocimiento es mucho más que eso. ¿Sí? Es un asunto moral, de hecho, porque al menos tal y como tú lo muestras en el texto y en la presentación, con esta cita de un profesor que dice, hey, pero ¿por qué vienes tú a hacer esta investigación acá si acá no hay bullying? Ándate a una escuela donde haya bullying. A mí me parece que eso no es un error cognoscitivo. Es más bien del orden de Axel Honneth le llamaría como una forma de desprecio, ¿no? O una cláusula, podríamos hablar de inexistencia de un fenómeno. Incluso podríamos hablar de que hay ahí en ese acto un hecho de violencia, en la medida que se está despreciando una problemática escolar, digamos, ¿sí? No quiero poner en este caso a los docentes como los malos, digamos, ¿no? Pero hay un ejercicio activo que es más allá de un problema puramente cognoscitivo. Probablemente tenga que ver también con cómo dentro de las comunidades escolares se reproducen formas de violencia estructural, de la cual también los profesores y todas las comunidades escolares también son objeto, ¿no? De hecho, por eso me parece que la violencia sí podría ser una forma o una categoría heurística interesante para entender sistémicamente el problema, más allá si es que el bullying como hecho, eso no es una violencia. Me parece que la categoría heurística de violencia es más interesante pensarla en términos más estructurales. Esa es una primera cosa, en el fondo preguntarte acerca de esta idea de la dificultad del reconocimiento. Y por otro lado, sobre la idea del silencio como una metáfora, me parece que más que una metáfora, el silencio es un asunto bien real, digamos, ¿no? Precisamente a partir de lo que señalaba anteriormente, esta cita del profesor me parece que lo deja muy claro, ¿no? De hecho, es tan real el silencio que precisamente produce formas de sufrimiento, síntomas que se expresan a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por esta idea del silencio como un asunto puramente simbólico o un asunto muy real, ¿no? Como que impacta en los cuerpos, ¿sí? Y creo que me queda algo en el tintero, pero lo dejo hasta ahí, esas dos preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, con respecto a la dificultad de reconocimiento como algo cognoscitivo.
Sí es verdad que es una dificultad de reconocimiento en relación a una dimensión reflexiva por parte del profesor. Lo que tú me estás adelantando acerca del profesor, un tipo de violencia, digamos, de desprecio hacia el fenómeno, es verdad que yo no capté esa dimensión. No la capté porque los datos que yo produje ese momento en el campo no me dio esa impresión, porque para saber yo la intencionalidad de ese conjunto de profesores tendría que haber, y considerar eso como un tipo de violencia, tenía que haber violencia no vista desde un punto de vista estructural, como tú has hecho después referencia, que estoy muy de acuerdo en ello. Sino yo creo que hay una dificultad de reconocimiento, porque la dificultad de reconocimiento no es individual, sino es social. Es decir, esos agentes lo que están reproduciendo realmente es un problema a nivel social de reconocimiento de una serie de prácticas de maltrato y de acoso que existen entre los jóvenes que se consideran normales. Se consideran normales por la noción que tenemos de la infancia y de la adolescencia como una etapa liminal, de paso, que tiene poca importancia. De hecho, toda la investigación también habla de esto, y en el artículo lo habrás podido leer, que parece que los adolescentes viven en un globo, como si tuvieran una vida fácil los adolescentes, y que la única realidad es la del trabajo. ¿Sabes? Que también indica un poco también las sociedades en las que nos encontramos, con un objetivo puramente productivo y formativo por parte de la institución escolar. No sé si con eso he respondido al tema de la dificultad de reconocer. En relación al silencio como metáfora, yo estoy muy de acuerdo contigo en que el silencio no es pasivo. De hecho, el silencio en cuestiones de trauma, como nos decía Ángel Martínez Hernández, es importantísimo. De hecho, yo considero que el silencio, fíjate, tiene agentividad. ¿Con esto qué quiero decir? Hay procesos históricos en los que el silencio ha jugado un papel muy importante en las reproducciones de la sociedad. Es decir, determinados regímenes dictatoriales tenían el juego del silencio es fundamental para poder llevar a cabo esas estructuras. Es decir, el silencio es una parte importantísima para que especialmente estos fenómenos se produzcan y se reproduzcan. Es decir, en la historia, como te he dicho, es el ejemplo más claro. El silencio, de hecho, para mí tiene tiene agencia, vamos. Tiene un papel muy importante, y por eso también he dicho que el asunto de la ignorancia no hay que descartarlo. Es decir, tanto el silencio como la ignorancia son partes muy importantes de un objeto de estudio que no hay que desechar, hay que tener en cuenta. En relación a la violencia, es que sigo insistiendo. Yo creo que en el plano en el que yo estoy investigando el fenómeno, un fenómeno como en la dimensión en la que yo me encuentro, esa categoría todavía analíticamente, e insisto en ello, analíticamente a mí no me ofrece. Es que creo que nos dejamos influenciar por asuntos morales. No es que personalmente, insisto, no considere que son actos violentos. Yo considero que son actos violentos. Lo que yo considero es que para yo poder entender cómo se produce y reproduce dicho fenómeno, no puedo usar la violencia. La violencia en las interacciones cotidianas, que sí es verdad que a lo mejor me ha faltado esa comparación estructural con otras instituciones un poco mayores, pero es que yo la institución que utilizo fundamentalmente es la institución escolar, que puede ser, ahora me estoy acordando, que puede estar utilizando una violencia simbólica en el sentido de cómo conceptualiza la institución escolar a los adolescentes, que tiene mucho que ver también con esta situación, en la posición que coloca al adolescente, un tipo de violencia simbólica. Pero bueno, no sé si yo, para la argumentación que yo hago de la parte del fenómeno que yo estudio, la categoría de la violencia no me es útil. Bueno, pues muchas gracias. Débora me ha comentado que al tener el micrófono abierto producía algunas interferencias. A mí no me constaba. No, yo no. Sí, si es así, disculpad.
¿Hay alguna pregunta más o algún comentario? Mientras tanto, pues sí que, y ya para ir finalizando, porque tenemos pocos minutos, lo que Angélica, me dice Débora, Angélica, ¿quieres? A ver. Sí, perdonad, es que he intentado escribirlo en el chat, pero igual no me ha salido. Disculpadme porque no tengo cámara, ¿vale? Adelante. Sí, yo quería darle la enhorabuena a José Ignacio, lo primero, por la exposición, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, yo trabajo en el ámbito de la discapacidad y del autismo, donde hay un porcentaje brutal de personas que han vivido o han sufrido bullying durante su etapa de la infancia y la adolescencia. Y me gustaría saber si durante tu trabajo de campo conociste algún caso de bullying dirigido hacia personas con discapacidad o autismo, y si en tu experiencia esa ha podido ser una causa de acoso en el ámbito educativo. No tuve ese tipo de experiencia, pero de hecho es que hubo un bloqueo institucional para poder profundizar más en esos casos. Si es un motivo de acoso, de hecho, pero no solo la discapacidad, ¿eh? Hay una víctima a la que yo realizo una entrevista, la que me dice que al centro escolar donde ella acude, es para ponerte el ejemplo, tienen un uniforme y en teoría todos van igual. Pues los adolescentes son capaces de encontrar cualquier excusa para poder acosar o incluso maltratar. Es decir, si las playeras que lleva ese día no son de marca o no son de marca. Por eso que es que utilizan cualquier signo es suficiente como para utilizarlo de manera, para poder realizar este tipo de prácticas que tienen que ver mucho con las relaciones de poder que se dan en los centros escolares. Con esto también quería decir que en relación al tema de la violencia, ¿no? Que muchas veces se refieren las instituciones como un asunto de maltrato entre iguales. No son iguales los adolescentes. O sea, los adolescentes no son iguales y es una manera de descafeinar el asunto. No es un maltrato entre iguales. Dentro de los centros escolares hay relaciones de poder además muchas veces muy importantes que están provocando este tipo de fenómenos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no tuve la experiencia, pero sí, claro, lógicamente te he puesto ese ejemplo que, fíjate, que es algo, vamos, tan superficial, pero que puede provocar un daño terrible en algunas personas simplemente buscándole la excusa. Es decir, yo creo que la corporalidad es una excusa para el objetivo instrumental que tienen esas prácticas que son de cooptación, muchas veces hablando en términos políticos. Son prácticas también de identificación, de generación de grupo. Hay mucho trabajo que hacer por parte nuestra, de los antropólogos, sobre este fenómeno, porque hay muchos matices que todavía quedan por desvelar y que yo lo único que he hecho todavía es acercarme al objeto. Bien, sí, bueno, he leído de lo que apuntabas, José Ignacio. De hecho, de mis investigaciones entre adolescentes, había siempre una cosa curiosa, que el adolescente, generalmente, quiere ser diferente, pero quiere ser semejante. Es decir, que no quiere desentonar mucho, y eso responde también a una cierta sabiduría popular, a un saber profano que va emergiendo de la experiencia y de lo que puede significar estar marcado en un aula o en un instituto, igual que pues, en un centro, en cualquier otra institución del mismo orden, ¿no? Eso puede significar pues, el rechazo, el aislamiento, etcétera, e incluso pues, utilizan. También sería interesante analizar las categorías para definir esto, más allá de bullying o de acoso, ¿no? Cómo es vivido esto, cómo es definido, o si es verdad, como algunos análisis dicen, que las víctimas, sobre todo en los primeros momentos, son incapaces de definir lo que está pasando, lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Porque la violencia sobrevenida por parte no de iguales en el sentido de igualdad, sino de otros seres humanos,
ya sabemos que cuesta más de integrarse, ¿no? Es vivida de una manera mucho más intensa, ¿no? Con una mayor intensidad. Bueno, yo no sé, yo no podría dialogar contigo muchísimo pero como ya vamos dialogando, yo pienso que han habido cosas interesantes que han emergido aquí. Una de ellas, cuando se hablaba del silencio, es verdad, el silencio es una metáfora, pero también tiene un sentido que es literal, es decir, que tiene que ver con lo que está pasando. Y bueno, no quería hacer mención, pero sí también para un poco contextualizar lo que has ido diciendo, que ahora vas a estudiar el ruido, o es decir, el silencio, pero también el ruido. Además, hay unas oscilaciones muy interesantes en este fenómeno entre el ruido, por ejemplo, el ruido gritando a jogging y tirando de papel higiénico, ese es el ruido, ¿no? Y el silencio. El silencio sobre ese ruido, la desmemoria. Claro, podemos hablar de muchos elementos ahí. Yo creo que el concepto de violencia yo no lo descartaría del todo, lo refiguraría desde tu experiencia etnográfica, porque precisamente de eso se trata, de que al poner en diálogo tu trabajo de campo y lo que va emergiendo ahí con los conceptos, con las categorías, pues ahí también se produce un diálogo muy interesante que permite matizar, construir, actuar de bricoler, como tú mismo has dicho antes, no solo en el plano del trabajo de campo etnográfico, sino también en el plano teórico. Es decir, esa violencia que puede ser estructural, que puede denominarse de diferentes maneras, en donde quizás lo más complicado es, en un fenómeno como este, por lo que me consta y por lo que he leído al respecto, o podría analizar en el pasado, es que no es lo que tiene que ver con el ruido, sino la violencia que se muestra en los intangibles, es decir, en los desprecios, que se muestra también en los silencios, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí se podría componer un análisis muy interesante y novedoso del concepto de violencia, aunque la llames de otra manera, no sé, pero que para entendernos. No sé, ¿hay alguna pregunta o comentario más? Si no, ya lo dejaríamos aquí, ya son las 6:32. Agradecemos al ponente, a José Ignacio Lavín, su magnífica exposición. Nos ha traído una temática que tiene una gran complejidad y que permite, además, como decía al principio, ángulos diferentes de debate. Te agradecemos tu presencia. Débora, ya está diciendo muchísimas gracias. Y bueno, os emplazamos a todos, a ti también, José Ignacio, si te apetece, a participar en el próximo seminario que será después del verano, después de este verano que esperemos que no sea sin fin y que no genere estas temperaturas que hemos vivido recientemente. Muchas sin gracias. Más, dejamos de grabar, por favor. Un abrazo a todos. Felices vacaciones de verano. Igualmente. Y seguimos en contacto. Vale. Gracias. Hasta luego.